Y continuamos con nuestro estudio de las Escrituras para enseñar y poner un fundamento número 1 de que el Señor Jesucristo es nuestro Maestro. Él dijo: a nadie llaméis Maestro, uno es vuestro Maestro. Y no dejéis que nadie os llame Maestro, porque uno es nuestro Maestro, que es Jesucristo. Un principio elemental para poder entender las Escrituras es que nos hagamos como niños. Él dijo: si vosotros no volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y no es porque Él no quiera que entremos en el reino de los cielos, sino que Él nos está dando misterios secretos en su palabra, fundamentos para que entendamos de que si no nos volvemos como niños para recibir su palabra como un niño, creyéndola tal y cual es, vamos a ser engañados. Son principios que Él dijo. Por ejemplo, Él dijo que mirad cómo oís, porque todo aquel que tiene se le da más. Él lo dijo de esa manera en Lucas. En Lucas capítulo 8, 17, Él dijo: porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Y después de eso le dijo: miren entonces cómo oyen, porque a todo aquel que tiene se le va a dar más. ¿Más qué? Más entendimiento, más conocimiento. ¿Y para qué queremos más entendimiento y más conocimiento? El Señor Jesús dijo: escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tenéis vida eterna. Y si hay alguna persona en el planeta Tierra, en este mundo, que crea que hay algo más importante que tener un cuerpo inmortal y disfrutar esta tierra que Dios hizo para siempre, donde Él la va a renovar por fuego y donde va a ser habitable para siempre, y Él va a establecer su trono y su nueva Jerusalén en esta tierra firme. Si hay alguien que cree que hay algo más importante que vivir en un cuerpo glorificado eternamente con Dios, viviendo para siempre una vida donde no va a haber lamento, ni lloro, ni clamor, donde Dios va a enjugar toda lágrima y que no vamos a tener más hambre ni sed, y que va a haber justicia para siempre. Si hay alguien que cree que hay algo más importante con eso, entonces yo le digo a esa persona: no tengo nada que hablar contigo. Sigue tu camino, porque el Señor Jesús dijo: cuando entres en una casa, decid paz a esta casa. Si ellos le reciben, entonces la paz será con ellos. Pero si no lo reciben, sacuden los pies y salgan. El Señor Jesús nunca rogó a nadie. Es más, con los que más tuvo problemas fueron con los religiosos. En este caso sería con los cristianos. Y perdonen, porque yo también soy cristiano. Cristiano es una palabra que significa seguidores de un ungido. Perdónenme si ofendo a alguien, pero es la verdad. Justamente hemos sido llamados para declarar la verdad y no agradar a los hombres, porque si no, no fuéramos sirvientes del Señor Jesús. Y quiero hablar de que cuando Daniel dijo: en aquellos tiempos muchos correrán de aquí para allá, la ciencia y el conocimiento aumentará. Él dijo que ese libro va a ser abierto, los sellos van a ser abiertos, entonces los entendidos entenderán. Y para que eso suceda, Dios tenía que haber hecho algo, y por cierto ya lo hizo. En el 1947 dijimos que por decreto Israel se convierte en nación y se cumple una palabra que Él había dicho, que Él va a reunir de todos los lugares de la tierra y va a traer a su pueblo, al pueblo de Israel, y va a volver a nacer como nación. Eso se cumplió en 1947, y en el 1947 también se encontraron los rollos de la cueva de Qumran, donde se encontraron los 2 libros, y voy a hablar de estos 2 nada más, porque no me atrevo a hablar algo que no sé y que no entiendo. Que por cierto, todo lo que estoy hablando acá lo he entendido por medio de Dios y de su palabra y de su espíritu, y también todo lo que estamos hablando y los comentarios que hacemos, créanme que lo hemos chequeado, lo hemos comprobado y lo estamos hablando. Pero lo que no sé y no voy a hablar. Pero sí sé que en el 1947, entre los rollos que se encontraron, estaban estos 2 libros de Enoc y Jazer, que sí están citados en las Escrituras y me interesa. Y a efectos de esta enseñanza, quiero hablar de estos 2 libros, de Enoc y de Jazer. ¿Quién fue Enoc? La Biblia habla de Enoc.
La Biblia dice que Enoc fue un séptimo hombre después de Adán. O sea que Adán, como el hombre primer creado por Dios, el séptimo del linaje de Adán, viene Enoc. Y la Biblia habla que Enoc caminó con Dios y dice, tuvo testimonio, dice Hebreos, de haber agradado a Dios, y Dios lo traspuso y se lo llevó. A mí me hubiera conocer a un hombre que lo agradó a Dios de tal manera que no vio muerte. ¿Dónde está eso? La Biblia habla de eso en Hebreos 11:5. Habla de que Dios se lo llevó. Génesis capítulo 5, de versículos 18 al 24, dice que Dios fue séptimo de Adán, y dice que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Eso es todo lo que dice en Génesis de Enoc. En Hebreos menciona de que por la fe Enoc fue traspuesto para que no viese muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dice, o sea, antes que Dios se lo lleve, él dio testimonio de que agradó a Dios. O sea, testimonio, pero ¿quién lo vio? O sea, la pregunta es, Judas también habla de Enoc. ¿Qué dice Judas? Es el penúltimo libro de la Biblia. Judas tiene solamente un solo capítulo, y en el versículo 14 dice, de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Aquí Judas está hablando de Enoc. Dice Judas que Enoc profetizó. O sea, la pregunta sería, ¿cómo es posible, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que Judas pueda haber hablado de Enoc si no conocía a Enoc? O como diría alguien, ¿cómo es posible que Judas mencione a Enoc si no estaba en las Escrituras? Por cierto, tengo el libro de Enoc conmigo y tengo el libro de Jacer conmigo. Que por cierto, estos dos libros no están en el canon o en los libros aceptados de nuestra Biblia, Reina Valera, y la verdad que ustedes me preguntan, ¿y por qué? No lo sé. Lo que sí sé que no están acá, pero lo que sí sé que Dios habla del libro de Enoc y del libro de Jacer en la Biblia. ¿Dónde está eso? Vamos a empezar con lo que dice la Biblia en el libro de Josué, capítulo 10, dice, versículo 13, dice, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Dice, ¿no está escrito en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día. No está escrito en el libro de Jacer. Y sí, este es el libro de Jacer y está escrito esa palabra que está registrada. Y la Biblia dice que la palabra de Dios no es de interpretación privada, porque toda profecía fue traída por los santos hombres de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo. De manera que ninguna palabra es de interpretación privada. ¿Qué estamos hablando? De que estos dos libros, Dios los menciona. Y vamos a ir a otro, a 2 de Samuel capítulo 1, versículo 18, dice, y dijo que, voy a leer del 17, y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jacer. He aquí que está escrito en el libro de Jacer. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jacer. Y bueno, ahí viene la cita de todo lo que dice el libro de Jacer, que lo tengo aquí. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de los secretos del sur, de la tierra del sur,
de los misterios de la nieve, del granizo, estamos hablando de la Antártida, y que tiene que ver eso con todo, con nuestras vidas. Tiene que ver muchísimo, porque si nosotros no entendemos cómo Dios creó la tierra y cómo es realmente la tierra, no vamos a poder entender cómo es que Jesús va a venir en una nube y que todo ojo le verá. No vamos a entender que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. No vamos a entender la palabra de Dios que dice en Marcos 13:27. ¿Qué dice Marcos 13:27? Que eso nos compete. Son las palabras de Jesús. Él dijo, hablando del día que Él va a venir, dice, en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. No vamos a entender eso. No vamos a entender cuando Jesús dijo, entonces verán el Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces, ¿cuándo? Cuando veamos al Hijo del Hombre veniendo en las nubes, dice, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos. En otra palabra, en otros versículos dice de los 4 ángulos, de las 4 esquinas de la tierra. Dice, juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Dice, desde un extremo hasta el otro extremo. De los 4 vientos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Cuando estuvimos enseñamos que el cielo, de acuerdo a Job, a la palabra de Dios, dice que tiene columnas. El libro de Samuel dice que tiene columnas y tiene cimientos. No lo digo yo, está escrito. Dice la palabra que Dios, el Señor, va a enviar a sus ángeles y va a juntar a sus escogidos los 4 vientos. Pero Él dice, ¿de dónde? De un extremo de la tierra hasta un extremo del cielo. O sea, el cielo tiene un extremo. ¿Qué es un extremo? Es un final. O sea, si esta es la tierra y este es el extremo del cielo, que tiene un final. Este extremo del cielo que dice Marcos capítulo 13, versículo 27, esto aquí es lo que la palabra de Dios dice, las columnas del cielo, los cimientos del cielo, los fundamentos del cielo. No lo digo yo, lo dice las Escrituras. ¿Por qué estamos enseñando todo esto? Porque a Dios le plació darnos entendimiento cuando estaba muerto y perdido en mis pecados. Era cristiano por 35 años, pero no sabía lo que estaba hablando. ¿Por qué? Repito, porque no había nacido de nuevo. Cuando nazco de nuevo, toda la teología que tenía, el Señor prácticamente me dijo, toda tu teología está equivocada. Yo no lo podía creer. Señor, toda mi teología, toda tu teología, todo lo que tú entiendes y sabes, está equivocado. Y el Señor me llevó a Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio. Bereshit. En el principio, Dios hizo las aguas y la tierra. Segunda de Pedro 3, 5 dicen que en los tiempos finales vendrán burladores, que se van a burlar de la venida del Señor y van a hacer ridículos los cristianos que creemos que la tierra es como Él dijo que es, que la tierra es como Él dijo, que dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo trazaba el círculo sobre la faz del abismo, sobre el círculo de la tierra? Isaías dice que Dios hizo la tierra y la compuso y la hizo para que sea habitada. Dios habla de que los cielos es un firmamento que son firmes como un espejo fundido. La Biblia dice que la tierra no se moverá, jamás será removida, la tierra no se mueve. Y por cierto, ustedes sabían que
según la NASA y la ciencia, esta Tierra está inclinada 23.4. O sea, no está así paradita en 90 grados, sino está inclinada. ¿Y saben cuánto es inclinación de 90 grados? 23.4. La diferencia entre lo recto y 23.4, si ustedes calculan las matemáticas, es nada más ni nada menos que 666. Eso se los dejo por allí. Ahora, estamos hablando de Enoc, estamos hablando de la Antártida, de las tierras del sur, de los secretos del granizo y de la nieve. Estamos hablando y estableciendo que Dios habla de Enoc y de Jazer, y que Dios endosa la palabra de Enoc y de Jazer. Acá tengo el libro de Enoc, y aquí en Enoc capítulo 1, versículo 9, efectivamente está la cita de las escrituras en Judas capítulo 14 y 15, donde en Enoc capítulo 1 y verso 9 dice: Él viene con gran número de santos para ejercer juicio y aniquilará a los impíos y castigará a todo lo que es carne por todo lo que han hecho y cometido contra él los pecadores y los impíos. Esa es la cita que Judas hace de el libro de Enoc. Entonces, si nosotros vemos el libro de Enoc, es este. Ahora vamos a ver otro versículo de Enoc que habla de, si este es un libro endosado por la palabra de Dios, yo quiero saber lo que dice Enoc capítulo 18, versículos 6 al 10, para que vean que hay otro testimonio en el libro de Enoc que habla también de la Antártida, de la tierra del sur, de los tesoros de granizo y de la tierra que no es habitable. Enoc capítulo 18 dice: y esto está claramente, y lo compré en español, dice: después fui al sur, libro de Enoc, capítulo 18. Después fui al sur, subrayado, y vi un sitio que ardía día y noche, en donde se encontraban 7 montañas de piedras preciosas, 3 en el lado oriental y 3 en el lado del mediodía. Así que las que estaban en el oriente, una era de piedra multicolor, una de perlas y otra de perlas medicinales, y las que estaban en el sur eran de piedra roja. Dice: y la del medio se elevaba hasta el cielo como el trono del Señor, y la parte alta del trono era de zafiro, y vi un fuego ardiente, y más allá de esas montañas, dice versículo 10 de Enoc 18, dice: hay una región donde termina la gran tierra y ahí culminan los cielos. Repito, según el libro de Enoc, el cual la palabra de Dios habla en Génesis, en Hebreos, Judas lo cita, y acá tengo la cita en el libro de Enoc, y la Biblia dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Yo sé que es un poco difícil para aquellos que se han regido en 66 libros solamente, pero quiero decir que la Iglesia Cristiana Ortodoxa de Etiopía siempre ha considerado estos 2 libros como parte de su canon. O sea, si la Iglesia Católica Romana no la consideró, no lo sé por qué, pero quiero que sepan que la Iglesia Cristiana Ortodoxa de Etiopía siempre las consideró parte de las Escrituras, y yo las tomo como parte de lo que Dios dijo a través de su propia palabra, y los tomo también como libros inspirados. ¿Por qué? Porque Dios mismo, por el Espíritu Santo, los cita. De manera, ¿quién soy yo para no tomar en cuenta las palabras que Dios tomó en cuenta? ¿Cómo Judas pudo hablar de Enoc si no estaba en las Escrituras? ¿Cómo Hebreos puede decir que Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios? Un testimonio es algo público. De manera que en este libro de Enoc habla, en el capítulo 18, versículo 10, hay una región donde termina la gran tierra y allí culminan los cielos. Leímos en la palabra de Dios que los cielos tienen columnas y tienen cimientos. Y usted dirá: pero ¿qué tanta enseñanza es esta? Si le digo las cosas celestiales, Jesús dijo: si le digo las cosas terrenales y no creen, ¿cómo les voy a decir las celestiales? Si yo les digo todo lo que Dios me reveló tal y cual, no lo van a entender, van a cerrar, apagar, hijo, no quiero escuchar, no le creo nada de lo que dice a este hombre.
Tengo que ir paso a paso como baby, como niños, dando la leche de los primeros fundamentos de la palabra, que es creer lo que está escrito. ¿Qué es lo que está escrito? Que los cielos tienen fundamentos, tienen cimientos, tienen columnas, y que de acuerdo a Enoc, séptimo de Adán, dice que hay una región donde termina la tierra y ahí culminan los cielos. Ahí terminan los cielos. ¿Dónde terminan los cielos? Marcos dice que juntaré de los 4 ángulos, 4 vientos, 4 esquinas de la tierra, desde un extremo de la tierra hasta un extremo del cielo. Eso es lo que dice la Biblia, que el cielo tiene un extremo que hace contacto. Y en ese contacto con la tierra son los cimientos del cielo, las columnas. ¿Y qué eso que tiene que ver con nosotros? Bueno, si yo pudiera tener un representante de todos mis oyentes allí que me están escuchando y que alguien diga, ya dime qué es lo que quiere decir. Si se los digo así de fácil, no van a creer y no van a entender. Por eso que estoy dando la palabra. La palabra de Dios dice que Dios hizo como hizo todas las cosas. Pedro dice que vendrán burladores. ¿Dónde está eso? Segunda de Pedro, él lo dijo de esta manera. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 5 dice, y lo voy a leer un poco más antes, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días, y hemos hablado que Daniel habla de esos tiempos, que Jesús le dice, no quites, no selles estas palabras, porque estamos en el tiempo. Y Pedro dice, sabiendo que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Hace cuánto que no escuchas tú predicar o enseñar en las iglesias que Jesús viene pronto? Eso como ya está medio pasado de moda. Quiero que sepa que eso está más real, más vigente que nunca, y eso está más inminente que nunca. Y por eso Dios está llamando a los pecadores a que se arrepientan, a que entren en el redil, y dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas están así. Estos ignoran, dice la palabra de Dios, voluntariamente, que en el tiempo antiguo, o sea, cuando Dios creó las cosas, dice, fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, o sea, la tierra proviene del agua, y dice, y que por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego. ¿Cómo es posible que si hay agua arriba, pura agua abajo, esto va a ser reservado para el fuego? Donde dice la Biblia, ¿no? Aquí dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo va a venir el Señor? Como ladrón en la noche. Eso no significa que nadie se va a dar cuenta, al contrario, ladrón en la noche no significa que va a venir en secreto y se va, no. Ladrón en la noche significa por sorpresa, pero va a ser bien bullicioso, ahí está escrito ahí. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, o sea, en ese día, los cielos pasarán con grande estruendo. Eso no me parece a mí un secreto ni silencioso. Dice, en ese día los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella haya serán quemadas. O sea, esperando, puesto que tenéis estas promesas, dice cómo ustedes no deben vivir en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del Señor, el cual, o sea, en el día del Dios, repito, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual, repito, en ese día, el día de la venida de Dios, en el cual los cielos encendiendo serán deshechos y los elementos quemados se fundirán. ¿Cómo es posible que si todo es agua y el mundo antiguo pereció en agua, cómo es posible que Dios tiene reservado estos cielos y la tierra para el fuego? Si es agua, esto es agua, 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno es agua. Yo les dije que chequeen en YouTube quién fue este señor, Stanley Meyer, búsquenlo. Esto no está en las escrituras, pero son hechos históricos. Busquen quién fue Stanley Meyer, no lo digo yo, búsquenlo. Y van a descubrir que este señor ya descubrió el carro con motor que funciona con agua.
Ya la tecnología está descubierta. Le ofrecieron $1,000 millones por su patente. No la quiso vender. Él, por si acaso, en 1992 fue que inventó eso. Que el agua tiene una potencia, una energía increíble. Es más, la bomba atómica de Hiroshima no es nada con una bomba de hidrógeno. La bomba de hidrógeno es mucho más potente. Y la bomba de hidrógeno, nada más y nada menos que es agua. Quiere decir que el agua tiene un componente increíble que ya ha sido descubierto. Este hombre, por cierto, se suicidó después de haberse negado una oferta de $1,000 millones por su patente. El señor se negó y este señor Stanley Meyer se suicidó. Y seguimos usando la gasolina. Esto que estoy hablando, yo soy responsable delante de Dios por lo que hablo, pero ustedes son responsables por lo que escuchan. Esto que digo es comprobable. Este cielo, esta tierra está reservada para el fuego. Y Dios va a usar su propia agua. Dios va a usar el agua que Él creó. Entonces, no nos queda mucho tiempo, pero vamos a establecer de que si Dios habló de Enoc y de Jazer, como está escrito, Jazer también está escrito en Josué. Hemos hablado de que está citado en Josué y Samuel, el libro de Jazer. Entonces, ¿qué dice el libro de Jazer acerca de lo que estamos hablando? Entonces, el libro de Jazer, en el capítulo 3, voy a leer la historia de cuando Dios se lo llevó a Enoc. Y lo voy a leer. Y vamos a terminar con eso. Voy a leer el libro de Jazer, que está endosado por la palabra de Dios, cuando Dios se lleva a Enoc. Y dice, versículo 34 del libro de Jazer: y en el sexto día algunos de los hombres permanecieron y se agarraron a él. O sea, hombres se agarraron de Enoc. Y ellos dijeron a él: nosotros iremos contigo al lugar que tú vas, como Jehová vive, solo la muerte nos separará. Y ellos urgieron tanto en ir con él, que él les dijo: váyanse. O sea, era gente que sabían que Dios se lo iba a llevar a Enoc, y ellos lo seguían a Enoc. Enoc los botaba: váyanse, váyanse, y la gente no quiso irse. En el versículo 36 dice: y fue el séptimo día de Enoc, que ascendió al cielo en un torbellino con caballos y carruajes de fuego. Y en el octavo día todos los reyes que habían estado con Enoc enviaron para traer de regreso al número de hombres que estaban con Enoc en este lugar donde había ascendido al cielo. Y estos eran reyes, dice, y todos esos reyes fueron al lugar y encontraron que la tierra, ¿qué encontraron? Dice que estaba llena de nieve. Cuando Dios trajo el diluvio todavía no había llovido, no había lluvia todavía, pero dice que encontraron nieve, y sobre la nieve había grandes piedras de nieve. Y dijo uno al otro: vengan, vamos a romper por entre las nieves para ver si quizás los hombres que permanecieron con Enoc están muertos y están ahora bajo las piedras de nieve. Pero buscaron, pero no pudieron encontrar a él, porque él había ascendido al cielo. Este es el libro de Jazer. ¿Dónde está citado en Jazer? Josué capítulo 10, versículo 13. Segunda de Samuel capítulo 1, versículo 18 habla de este libro de Jazer, y acabo de citar cómo fue cuando Dios se lo llevó a Jazer al cielo. ¿Dónde fue que se lo llevó? En un lugar donde había nieve y piedras de nieve. ¿Cómo es la tierra? Como dijo que es. Así tiene fundamentos, y acá está el Seol donde el Señor bajó. El Señor hizo una expansión, y donde muere aquí son los cimientos del cielo y la tierra, desde un extremo de la tierra, que es aquí, hasta un extremo del cielo. De un extremo de la tierra hasta un extremo del cielo. Tiene fundamentos, aquí hay aguas, las cuales Dios va a usar cuando juzgue. Nos quedamos allí y proseguimos.